Saludos, amados hermanos, nuevamente nos encontramos transmitiendo directamente desde este lugar, hermanos, para cada uno de mis hermanos de las diferentes congregaciones que nos han estado sintonizando, hermano, para poder ver la palabra, la predicación de la palabra de Dios. Hoy el tema viene como resultado de una serie que hemos estado tratando en la congregación donde el Señor me permite estar ministrando como pastor, la iglesia Ebenezer Atlántida, aquí en la delegación Coyoacán. Y hoy nos correspondía el tema, la realidad. Estamos hablando del Evangelio, la realidad del Evangelio. Pero nos referiremos no a lo que es el Evangelio, sino a aquel resultado o observación de aquellos que escuchan el mensaje, cuál es su actuar con relación al escuchar el Evangelio. Hoy quiero decirles, hermano, hoy este día es jueves y regularmente creo que ustedes y nosotros nos reunimos en el templo para llevar a cabo nuestro servicio a Dios y después de las alabanzas escuchar el mensaje de la palabra. En esta ocasión vamos a iniciar y posteriormente dentro del trayecto de la predicación de la palabra introduciremos algún canto en especial para darle la gloria a nuestro Dios. Conocemos nuestro orden cultural, sabemos que el Señor merece toda honra, toda gloria y lo haremos con mucho agrado para que el nombre del Señor sea glorificado. Como les decía, les saludamos a todos ustedes, hermanos, que nos une el amor de Cristo. Recordaba hace unos momentos que el Señor hace algunos años atrás nos permitió transmitir por medio del radio el mensaje del Evangelio. Teníamos la oportunidad de transmitirlo muy de mañana en una de las estaciones de radio por allá por la avenida Chapultepec y nos gozábamos todo el equipo que trabajábamos en ese lugar y Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que participaron con mucha alegría y lo tenemos en nuestro corazón, en el recordar que Dios nos abrió las puertas en el radio para poder transmitir el mensaje. Hoy Dios nos da la facilidad de hacerlo a través de este medio. Ahora no solamente tenemos la oportunidad de escucharlo, sino aún de podernos ver. Usted me ve allá en su hogar y yo por la fe en este lugar creo que usted está esperando que la palabra de Dios sea predicada para su corazón y que hoy sea edificado. Le decía yo que hoy trataremos el tema la realidad. Y he tomado como texto base Romanos 10, 17, que dice de la siguiente manera, según la nueva versión internacional. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El mensaje que transmitimos es directamente de la palabra de Dios. No es ninguna invención de hombre. Como decía el apóstol Pablo, no hablamos a ustedes con sabiduría humana, sino con la sabiduría que emana de la palabra de Dios. Y encontramos en Isaías 53:1 la siguiente pregunta: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Y hemos de ver la realidad. El menosprecio con que trataron el Evangelio de Cristo se aplica igualmente al poco efecto que la predicación de los apóstoles hizo en judíos y gentiles. Están registradas estas palabras en la carta a los Romanos 10:16. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor,
¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Es increíble para nosotros ahora que conocemos a Dios. Sin embargo, reflexionamos sobre cuál fue nuestra actitud cuando nos fue predicado el Evangelio. ¿Todo lo aceptamos? La primera vez que lo escuchamos, lo recibimos en nuestro corazón o lo rechazamos. Había que pensarlo, pues nos invitaba a un cambio de vida, nuevas costumbres, nuevo lenguaje, y nos invitaba a tener una vida en la cual habíamos sido llamados ahora a santidad. Todo lo contrario a lo que el mundo nos invita. Y dice en la lectura que hacíamos que fueron pocos los que creyeron a los profetas que hablaron antes de la venida de Cristo. Y cuando él mismo vino, ninguno de los gobernantes ni de los sacerdotes le siguió, sino uno que otro de los del vulgo. Y cuando los apóstoles llevaron a todo el mundo el mensaje del Evangelio, algunos en algún lugar creyeron, pero eran relativamente muy pocos. Y aún, si lo pensamos bien, hasta el día de hoy, de los muchos que profesan creer el mensaje del Evangelio, son pocos los que de corazón se adhieren a él y se someten al poder que comporta. No disciernen el poder divino que acompaña la palabra, la obra del Espíritu Santo que da eficacia al mensaje. No creen el Evangelio porque, al rebelarse contra la luz que tenían, han perdido la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Qué importante es saber oír y principalmente la verdad. Le decía que íbamos a tener un momento de una alabanza y quiero que le escuche así como le dije. Qué importante es saber oír y principalmente escuchar o oír la verdad. Vamos a oír este canto, hermano, que también será de edificación a nuestra vida, que también será para que usted reflexione. Los cantos también son adoración a Dios, pero a través de ellos también somos edificados. Y parte de lo que hoy queremos participarle a usted. Hoy no queremos solamente que sea la predicación de la palabra, sino aún además la alabanza. Y vamos a escuchar, hermano, esta alabanza que ha sido preparada. ¿Cuál es el nombre de la alabanza que van a cantar? Alaba a Dios, dile que le amas. Alaba a Dios, dile que le amas. Alaba a Dios, dile que le amas, dile que le amas. Alaba a Dios, alaba a Dios, dile que le amas, dile que le amas. Alaba a Dios, cierra tus ojos, alza tus manos a Jesús, siente su espíritu dentro de ti, cierra tus ojos.
dentro de ti. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, les decía, hermano, que hasta el día de hoy, muchos de los que profesan el Evangelio, son muy pocos los que verdaderamente se ajustan a lo que Él enseña. Imagínense el sentir del apóstol cuando él, después de haber experimentado un encuentro personal con Cristo, su corazón se llenó de fuego, se llenó de amor por la obra que en un principio él estaba persiguiendo. Y él puso toda su disposición, después de que el Señor le había enseñado todo lo que él tenía que aprender. Él empezó a predicar con entusiasmo, con alegría, no poniendo nada de su voluntad en contra de seguir predicando el Evangelio. Sin embargo, se encuentra con una triste realidad. Muchos de los que reciben el Evangelio a veces lo condicionan. A veces hacemos una voluntad o una obediencia selectiva. Pareciera ser que escogemos las partes que siempre nos van a beneficiar del Evangelio y muchas de las cosas que emanan de él no las queremos vivir, no las queremos cumplir. Y el apóstol, cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo, pensamos en un hombre lleno de poder, lleno de autoridad, que las multitudes querían obedecerle. Sin embargo, él dice estas palabras, ¿verdad?, en la carta a los romanos: no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Al pensar nosotros, ¿cuántas familias pertenecemos a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos conocido el Evangelio por descendencia? Nuestros padres o nuestros abuelos conocieron del Señor y entonces nos heredaron el asistir al templo a través de que nos invitaban, nos juntábamos para ir y había alegría tal vez en los abuelos, en los padres, de ver que asistíamos con ellos al templo, ¿verdad? Pero en verdad, ¿cuántos de los que hemos llegado al templo por parte de nuestras familias estamos viviendo el Evangelio verdadero? Fíjense que le decía yo el tema y me suena muy, muy fuerte, ¿verdad? La realidad. A veces no queremos verla, ¿eh? A veces queremos pensar, en el caso de los padres, queremos pensar, todos nuestros hijos son salvos porque nos acompañan al templo. Pero a veces cuando no están con nosotros, su comportamiento es totalmente diferente. Esa es la realidad de la que les estoy hablando. Si la Biblia nos dice y nos revela que aún con aquellos grandes hombres de Dios anunciando el Evangelio, muchos no creyeron, ¿qué nos hace pensar ahora? Que cuando nosotros predicamos la palabra en los santuarios, o tal vez en una convención o en un auditorio, ¿cuántos de los que van y que nos escuchan verdaderamente están dispuestos a obedecer lo que están escuchando? La realidad, mire, qué importante es saber oír y principalmente la verdad. Desde el principio, Satanás ha engañado a la humanidad con sus mentiras, desvirtuando la verdad de Dios. Recordemos cómo engañó a Eva en el huerto de Edén. Ella tenía la verdad absoluta. Y nuevamente en la Escritura vamos a leer detalladamente
¿Qué es lo que ella nos dice? Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol que está en el huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El Señor le dijo de cualquier árbol. Esto suponía no solo la asignación de la libertad verdadera, sino además un seguro de vida para él, la vida inmortal, bajo condiciones de obedecer. Así, bajo esta condición perfecta, personal y perpetua obediencia, Adán tenía asegurado el paraíso para sí y para sus herederos para siempre. Qué hermosa posesión se tenía. Y el único requisito era obedecer lo que Dios le había indicado. Le había dado libertad de tomar de cualquier árbol. Solamente había puesto una señal en medio del huerto para que el hombre aprendiera a obedecer. Seguramente Dios podía haber dicho cómete todo, ¿verdad? Y el hombre a lo mejor ni se hubiera interesado en comer en ese árbol. Pero curiosamente todo lo que el hombre en su naturaleza recibe como una autoridad, una enseñanza, un punto en donde se le pide que obedezca regularmente, eso le llama mucho la atención para hacer todo lo contrario. Lo vemos cada día. Llegamos en la avenida donde vamos circulando con el vehículo y ya hay una flecha que dice no vuelta a la derecha. Y pareciera ser que el intentar pasársela nos hace valientes. Y a pesar de que estamos viendo la señal de no dar vuelta, decimos tristemente, ¿verdad? Somos mexicanos. Símbolo de desobediencia, símbolo de machismo. Y nos damos la vuelta. A veces cuando desobedecemos tenemos una frase. Dice que podemos desobedecer y mejor disfrutar primero en la desobediencia, aunque luego nos regañen. Porque dicen, y lo bailado, ¿quién te lo quita? O sea, tú disfrutas la desobediencia, tienes placer en hacerlo, y dices con un simple discúlpame, se acabó todo. Pero fíjate que Eva experimentó algo muy fuerte, y juntamente con Adán, ellos no pudieron decir discúlpame. El pecado delante de Dios de la desobediencia es muy grave, porque es una rebelión absoluta a la voluntad de Dios. Sí, la desobediencia es que Dios te ordenó y tú le dices, pues fíjate que no, a mí me parece que esto es mejor. Eva y Adán, engañados por el diablo. Y además probó a través de su vista que era fácil el hombre de engañarlo. Y aquella mujer observó el árbol y vio el fruto y dijo, esto está delicioso, me lo voy a comer. Olvidando lo que Dios ya le había dicho. Cambió la verdad de Dios por la mentira del diablo. Y te decía yo con relación al Evangelio, hay cosas muy, muy peligrosas cuando no obedecemos. Quiero hacer un recordatorio cuando iban a entrar el pueblo de Israel a poseer la tierra prometida. Les dijo el Señor, cuando ustedes entren,
no se vayan a unir con los hombres y las mujeres de esos pueblos, porque esos pueblos son idólatras y ustedes son un pueblo santo. No se unan a ellos, porque Dios sabía que regularmente cuando alguien se une a un idólatra, regularmente el que conoce al Dios verdadero sucumbe, y lo vemos en varias partes de la Escritura que sucedió. Y aquellos hombres se unieron en desobediencia y los resultados fueron graves, porque aquellos pueblos se levantaron contra Israel para destruirle. Quiero leer una vez más una parte de las cartas del apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, 16 al 18, que dice: ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué hermosa condición. Imagínate tener por Señor al Todopoderoso. Toda clase de beneficios, toda clase de bienes, toda clase de bendiciones serán tuyas, bajo la condición, porque ciertamente, como te decía en el huerto de Edén, aunque todos los árboles podían comérselos, había la excepción. Aquí también el Señor dice: yo viviré con ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero hay una condición: apártate de los incrédulos, no toques las cosas inmundas, y entonces seremos recibidos en los brazos de Dios. Si en este momento piensas, te darás cuenta que esta realidad de aquel pueblo fue terrible. ¿Cuál es la realidad del pueblo de Dios hoy, de los cristianos? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios de tal manera que en estas circunstancias en las que estamos viviendo podemos allegarnos confiadamente hasta el trono de Dios y pedirle el oportuno socorro? Tal vez diremos nosotros: Dios es amor. Pero también te decía yo el día de ayer, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La historia del Evangelio es difícil. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, desde el principio, aún el Señor mismo fue rechazado, de tal manera que había hombres que trataban de tentarle para que cayera en algún error. Sin embargo, Él es sabio. Y nunca pudo ningún hombre encontrar algún mal en Él. De hecho, ellos crujían los dientes. Porque, ¿qué crees? La bondad, el amor, trae envidia. Aquellos hombres fariseos y escribas habían acostumbrado al pueblo a ser tratados mal. Cuando llega Cristo, el trato es diferente. Aún les dice a aquellos que ahora nos toca a nosotros enseñar la palabra y tratar con el pueblo, al cual el Señor llama su rebaño. Dice que nosotros no debemos enseñorearnos del rebaño que dirigimos, sino debemos de ser servidores, amables, corteses, siempre demostrando el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Pero
Como te digo, aún el diablo engaña a la gente. A veces cuando tú hablas con toda sinceridad, el diablo hace pensar en el corazón de los hombres. Es un hipócrita. Y regularmente es una palabra que le encanta al diablo etiquetar a los verdaderos hijos de Dios, a los que ponen por delante su vida misma para poder transmitir la verdad y la fidelidad del Evangelio. No es raro que esto suceda. Aquí, como te digo, el tema es la realidad, pero quiero hacer una pequeña observación. Dice la Biblia que nosotros somos el templo de Dios. ¿Qué significa esto? El templo de Dios es el lugar consagrado para morada especial del verdadero Dios. Por lo que la unión con los incrédulos es una especie de sacrilegio al dar entrada íntima a los mundanos cuyo Dios es el diablo. El templo es un lugar consagrado para morada especial del verdadero Dios. Y muchos de nosotros en nuestro santuario, un texto que dice: mi santuario tendréis en reverencia yo, Jehová. Y no solamente se trata de nuestra estancia dentro del templo donde tú y yo adoramos a Dios. El Señor dice que nosotros somos templos vivos del Espíritu de Dios. Esa es la realidad, hermano. Para ti que has recibido a Cristo con todo tu amor, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, quiero decirte que tú eres la morada especial del verdadero Dios. Él habita en tu corazón. Dice: yo viviré en ellos. Y a través del Espíritu Santo, Él habita, vive y gobierna nuestra vida. Esa es la realidad. Como te das cuenta, hay dos realidades. La realidad del incrédulo y la realidad del verdadero Hijo de Dios. Sujetarse a veces a los lineamientos del Señor es difícil. Porque en uno de ellos quiero decirte que aún el Señor nos dice, es el negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Negarnos a nuestras propias ideas, a nuestros propios gustos. Negarnos a esa naturaleza que constantemente se rebela contra lo de Dios. Hoy en el mundo se está moviendo lo que en la carta a los tesalonicenses habla acerca de algo que se mueve. ¿Qué se mueve? El espíritu del anticristo. ¿Cuál es la característica del espíritu del anticristo? Que se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto del verdadero Dios. Sí, aquellos que no soportan escuchar el mensaje sano, santo de Dios y se rebelan. Ese es el espíritu del anticristo. Y dice la palabra del Señor que vendría. ¿Cuándo? Antes del fin. Para muchos, el fin está llegando ya. Para algunos todavía quizá Dios nos dé la oportunidad de seguir adelante en la vida, pero para muchos se está acabando la vida. Y el Señor así nos dice, que en estos últimos tiempos se desataría el espíritu del anticristo. Por eso hay tanta gente que se burla de la palabra de Dios. Sí, se burla. Hace hoy ese tipo de palabra que tal vez yo no me he acostumbrado a usar, que le llaman memes. A través de ellos se burlan de la palabra de Dios. Se burlan de los siervos del Señor. Pero esto no es raro, aquí está en la Biblia. Que no todos, dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí somos templo,
sagrado, de donde mora el Espíritu verdadero de Dios. Quiero leerte casi al final de esto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, 1 al 4. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Fíjate cómo es tan actual este mensaje que escribió el apóstol Pablo. Cómo el Espíritu Santo le inspira para que todos aquellos que predicamos la palabra de Dios sintamos consuelo al saber que no es que nosotros prediquemos mentiras, no es que nosotros inventemos las leyes, no, la palabra de Dios es dura. Y de hecho dice que es como espada de dos filos que traspasa el corazón, la mente y las coyunturas del cuerpo. Pero a veces tiene que partir la roca. Esos corazones de piedra que se han negado a obedecer la palabra de Dios. Y culmino con el texto también del apóstol que dice: me temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Escuchemos hoy la verdad del Evangelio y vivamos para siempre. Antes de culminar, quiero hacer una oración contigo, hermano. Si tal vez el enemigo ha atacado tu mente y tu corazón para cegarte y no ver la realidad del Evangelio que comporta una grande bendición. De hecho, de ella, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero quiero decirte que hoy Cristo está con nosotros. Y que este mensaje que hoy te he dado es la realidad que estamos viviendo. Tenemos que acercarnos más y poner atención a la palabra de Dios para que ya sea que vivamos o ya sea que muramos, seamos del Señor. Te invito, hermano. Inclina tu rostro ahí donde estás. Invita al que está junto a ti y dile: vamos a orar. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios o estamos fingiendo que la obedecemos? Eso el Espíritu Santo y tú lo sabes. Pero quiero que me acompañes en esta oración. Bendito Señor, en esta hora nos acercamos humillados hasta ti para pedirte perdón si en alguna manera hemos sido desviados del verdadero sentido del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Cristo ha venido para perdonarnos, para librarnos del temor de la muerte. Ha venido para darnos vida y vida en grande abundancia. Pero hoy nos dice la condición para que tú recibas todos los beneficios que el Evangelio trae y trae el conocimiento de su palabra. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Hoy no es tarde, todavía tienes vida y todavía Dios te concede la oportunidad de arrepentirte si te has equivocado. Si el diablo ha cegado tu entendimiento, todavía hay luz en Cristo. Todavía hay una esperanza para ti, porque el Señor
no vino a condenar, sino para dar vida y vida eterna. Señor, bendice a tu iglesia y que el día de hoy la meditación de tu palabra nos lleve a reflexionar sobre cuál es nuestra realidad. Señor, bendícenos y que tu Espíritu Santo nos ilumine, darnos discernimiento para entender tu palabra y vivirla para gloria de tu bendito nombre. Gracias, Señor. Amén. Hermano, vamos a recitar el Salmo del Buen Pastor. Y te recuerdo que el día de mañana, nuevamente, a las 7 de la noche, si el Señor no viene y nos lo permite, aquí nos veremos una vez más para meditar en la palabra santa de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz